En primer lugar, muchas gracias. Agradecer en primer lugar a la Universidad de Extremadura no solo la invitación para la presentación de esta jornada, sino también la implicación en este proyecto, ¿no? Para mí, tanto de forma personal como en nombre de la Asociación de Mujeres Juezas, la verdad es que es un verdadero placer inaugurar una jornada que es pionera sobre la economía y sobre la violencia. Hay que decirlo bien claro. La libertad de las mujeres empieza en la libertad económica y la precariedad restringe los derechos de las mujeres y de los niños y de las niñas. Parece que siempre que hablamos de posición de poder, nos encontramos muchas veces con la violencia, ¿verdad? Y siempre que hablamos de acoso, nos encontramos con violencia. Da igual si estamos en violencia de género, da igual si estamos en violencia en acoso laboral. En todos los casos nos encontramos con esa posición de preeminencia, esa posición de ejercer sobre alguien esa preeminencia. Y en la economía también, en la economía también. Yo te tengo que rectificar, Inmaculada, porque mi proyección profesional ha sido más en el ámbito civil, también en familia y en mercantil, pero es que también se da la violencia. Y ahora, por eso es tan importante, ¿no? No olvidar, ¿no? Que en todas las jurisdicciones, en todas las materias, nos podemos encontrar con la violencia, porque cuando no se juzga con perspectiva de género, muchas veces estamos dejando que se nos cuelen estereotipos, se nos cuele una discriminación, se nos cuele una desigualdad. En familia todos sabemos que cuando llega un procedimiento a familia por una pareja o un matrimonio que se ha separado o divorciado, bueno, pues si ha habido de forma previa algún tipo de denuncia y ha pasado por penal, si hay un tema sobre los niños, sobre infancia, o por violencia de género, si esos temas se han archivado, sabemos que cuando llegan a familia esos temas, aunque haya habido violencia, esa violencia se tapa, ¿vale? Y yo creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta porque, bueno, ahora ya tenemos una ley de infancia que desde ANGE estamos muy contentas porque además hemos participado de forma activa en enmiendas en la ley y en propuestas y apostamos totalmente por una implantación de la ley de la infancia para evitar la violencia sobre los niños, pero no me quiero ahora ir del tema. La cuestión es que la violencia cuando se ejerce da igual en qué procedimiento estemos, porque si aquí han habido un caso de violencia frente a la mujer o frente a los niños y llega a un juzgado de familia, esa violencia está soterrada, no se ha podido probar, no se ha creído, pero está soterrada. Lo que significa que quizá era una violencia más sutil, quizá. Es que la violencia no siempre es algo grueso, ¿no? A veces es sutil, ¿verdad? Y ¿qué ocurre? Que en estos casos, cuando es tan sutil, a veces se nos pasa que existe la violencia. Y ahí nos encontramos con que nos encontramos con las pensiones, ¿verdad? Con repartirse los bienes, con las pensiones, eh, con los gastos extraordinarios, ¿verdad? ¿Quién paga esos gastos? Que este niño, ¿por qué tiene que hacer tantas actividades? ¿O por qué esta actividad tiene que hacerla? ¿No es necesaria? ¿O si es necesaria? Bueno, todo esto también a veces nos encontramos con que, obviamente no siempre, pero que a veces en los casos en los que ya ha habido un tipo de violencia, ya hay un tipo de control, se intenta ese control respecto a la mujer o respecto a los niños, ese control va a seguir existiendo durante el procedimiento. Y ahí es cuando tanto los profesionales, abogados, como los procuradores, como los fiscales, como los secretarios judiciales y secretarias judiciales, todos los que intervenimos, funcionarios, todos, los jueces, todos y las juezas, todos los que intervenimos debemos tener mucha atención cuando nos encontramos en este tipo de temas. Y lo digo porque cuántas veces, ¿no? Vemos que se están teniendo que embargar las nóminas
para poder la mujer o los niños obtener esa pensión que necesitan pues, para su día a día. Y su día a día no significa que solo tienen que comer. Es que el comer es algo, pero es que hay que pagar el gas, hay que pagar la luz, hay que pagar la casa, hay que ir al médico. Es que son muchas cosas, ¿no? Y los que tenemos que pagar a fin de mes nuestras facturas sabemos que muchas veces las pensiones son, bueno, pues depende también del nivel de vida que se tenga, ¿no? Pero si son ajustadas, pues la mayor necesidad es que efectivamente se paguen a tiempo. También sabemos que, bueno, pues muchas veces además no hay nómina, ¿eh? Entonces es mucho más difícil encontrar cuando existe esa violencia, ese control de evitar, ¿no? que esos niños o esa mujer pueda conseguir que se le abonen las cantidades. Y efectivamente, no, pero no solo, ¿no? Efectivamente, no solo ocurre en las pensiones, ¿verdad? Aquí, en este seminario que hoy se inaugura, maravilloso, y que nos vais a explicar montones de cosas que seguramente ni se nos han ocurrido, y por eso tenemos que tener todas y todos los oídos muy, muy abiertos para poder percibir, ¿no? Estos matices, estas cuestiones, ¿verdad? A mí en más de una ocasión me habéis oído decir, quienes me conocéis, que la economía también es cosa de mujeres. Y me gusta, y por eso cuando me invitasteis desde Covio a la inauguración, a decir unas palabras en la inauguración, pues yo me puse muy contenta, la verdad, porque es verdad, la economía también es de las mujeres. Y ello a pesar de que el género en la economía sigue siendo masculino. Porque aunque pensemos que la economía es neutra, no podemos olvidar que los patrones de la economía siguen siendo masculinos. Y miedo me da, ahora que están de moda los algoritmos, porque los algoritmos no tienen perspectiva de género. Y eso es una de las cuestiones que a muy corto plazo hay que abordar, porque en Houston tenemos un problema, ¿verdad? Ahora que tantas cuestiones pasan, no las ni siquiera las lee una persona, sino que ese trabajo lo hace una máquina, ¿no? que desvirtúa, y con ese algoritmo se encuentra una solución, esa persona, ese puesto de trabajo, esto es muy complicado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque todos los avances que se han hecho durante años para encontrar una igualdad, para que las mujeres tengan una libertad económica, tengamos una libertad económica, no solo una libertad legal, sino una libertad de facto, ¿verdad? Que podamos, y que si efectivamente hay que repartirse las pensiones, repartirse los gastos y las pensiones hay que pagar las dos, pues las tienen que pagar los dos, ¿verdad? Pero lo que os comentaba, ¿no? Aunque es verdad que a veces es muy obvia la violencia económica, en estos casos, en las pensiones, en temas de que hay cierto acoso, de evitar que la mujer salga a tener un trabajo para evitar esa libertad, ¿no? Esa posibilidad de que se pueda en un momento determinado cansar, ¿verdad? También es cierto que en algunas ocasiones esta violencia es más sutil, ¿vale? Y cuando digo sutil es que a veces cualquier cuestión económica es importante, ¿verdad? Yo, trabajando en la jurisdicción mercantil, llevo unos años que estoy más en la jurisdicción mercantil, y al principio no, sí, veía algunos matices, pero no acababa de ver, ¿no? Las discriminaciones. Pero poco a poco es como que vas percibiendo esa diferencia, ¿no? Esa diferencia de trato, esa diferencia porque eres mujer, esa diferencia. Os voy a poner algunos ejemplos para que os deis cuenta como incluso en mercantil, que parece lo más alejado, ¿no? A la violencia económica desde el punto de vista, ¿no? de que le estamos hablando aquí, ¿no? De la violencia de género, cómo
nos podemos encontrar en situaciones, ¿no? Por ejemplo, en los juzgados mercantiles hace años que lo llamamos un poco así entre nosotros como divorcio a la mercantil. ¿Por qué? Porque la típica pareja que, bueno, pues se divorcia, se separa, la pareja de hecho, sea matrimonio, no importa, pero tuvieron la grandísima idea de tener una empresa en común y son socios al 50%, uno de ellos es el administrador, generalmente el hombre, y ya tenemos el pescado vendido, ya tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos unas dificultades porque si aquí hay que repartir unos dividendos y no se reparten, si aquí los dos trabajaban en la empresa y de repente el administrador decide echar al otro, si aquí veis, ¿no? Por ejemplo, cómo nos encontramos con que también aquí podemos considerar que hay violencia económica, ¿no? También en impugnaciones de acuerdos sociales también. Yo me he encontrado además el año pasado, si no recuerdo mal, fue cuando dicté una resolución sobre precisamente una impugnación de retribución a una administradora societaria. En este caso, quien lo impugnaba no era el marido o el exmarido, sino que lo impugnaba una de las hijas. Y fue curioso porque ponía de manifiesto su falta de idoneidad para administrar una mercantil, consecuencia de la edad y de su condición de ama de casa. Claro, a mí eso me llegó al alma, obviamente, ¿no? Bueno, y además llevaba ejerciendo el cargo un montón de años. Entonces, era realmente un estereotipo que prejuzgaba la falta de idoneidad de una mujer para realizar unas labores de administración de una sociedad. Obviamente, pues tuve que integrar obligatoriamente la perspectiva de género y también la de edad, la de evitar la discriminación de edad, ¿no? Porque como era una persona con cierta edad, pues también se iba por ahí, ¿no? Es decir, está claro que es necesario que nos escuchemos y que leamos y que tengamos mucho cuidado con lo sutil. Porque, bueno, en este caso además debo reconocer que una vez dictada la resolución, yo además intenté que luego fueran, porque había otro procedimiento más, que luego también fueran a una mediación para intentar desbloquear esa situación que se había dado familiar y porque, bueno, se antojaba, ¿no? Otro procedimiento más y que las partes volvieran a discutir, bueno, pues con otros hechos distintos, pero bueno, siempre eran sobre las mismas cuestiones, ¿verdad? Al final, la hija, la actora, desistió de esos procedimientos y acató la resolución, es una resolución firme en primera instancia, él la acató, consideró que la respuesta que se había dado era suficiente para ella, con lo cual, pues la verdad es que pensé, bueno, pues efectivamente quizá, ¿no? Quizá incluso, probablemente ella no se había ni siquiera dado cuenta, ¿no? Cuando invocaba estas cuestiones, ¿no? Que era lo que se daba la condición, además de que la abogada era la misma, era la hija, ¿no? Es decir, se daba la doble condición de actora y letrada. Pero decimos, bueno, claro, procedimientos declarativos, ¿no? Parece como que es más lógico que podamos encontrar, pero es bueno, sabéis que en mercantil también llevamos concursal y te llevamos al concursal de las personas naturales. Mucho cuidado porque tenemos que empezar a estar muy atentos. Porque, vuelvo a repetirlo, es verdad, la economía no tiene género, pero es que las leyes menos todavía. Entonces, como dice mi querida amiga Gloria Pollatos, que siempre dice, las leyes, bueno, dice eso, dice que las leyes sí tienen género y es el masculino, pues eso, las leyes tienen género y es el masculino. En un tema bueno, no quiero alargarme porque yo tengo el tiempo de la presentación, pero lo que os quería trasladar en temas de concurso de persona natural, cuyo objeto al final es que ese deudor pueda conseguir una segunda oportunidad exonerando las deudas una vez que ha liquidado su patrimonio, se están buscando el que se exoneren pensiones alimenticias de los menores o de las mujeres, ¿no?
bueno, yo también he tenido la oportunidad de dictar una resolución en este sentido, también en este caso, con perspectiva de infancia también, perspectiva de género y de infancia, porque efectivamente no puede ser que el crédito público lo tengamos privilegiado, no puede ser que los alimentos durante el procedimiento estén privilegiados, con lo cual no se puedan exonerar. Bueno, no me voy a alargar, pero en una primera exoneración no se pueden exonerar, se tiene que ir a un plan de pagos, ¿no? Se tiene que intentar por lo menos pagar algo de estos créditos, pero se puede exonerar una deuda de 4 o 5 mil euros en pensiones porque estas deudas han sido generadas antes del procedimiento. Lo dicho, hay que tener mucho cuidado. Seguramente hoy aprenderemos muchísimas cosas de las manos de la mano de nuestros compañeros y de nuevo agradecer la invitación, agradecer la oportunidad de estar aquí, de conoceros a todos y de seguir aprendiendo. Muchas gracias.